Pero este es del 50, este es de febrero del 50. Y por eso empezó Petrolini, que no sé si ustedes saben, el castillo que hay allá en Villa Sapiola, ese era de él. Ese avión empezó a construirse uno solo, hicieron en Córdoba y le dieron la concesión a Esfero y Paulino. La Segunda Guerra en el 45 y Petrolini, que toma la concesión de este avión. Y después, bueno, comienza la fabricación. El primer modelo lo presentan en Gatti Chávez, famosa casa Gatti Chávez, que es el número 3, porque el número 2 de estos, el número 1, el 01, digamos, fue hecho en Córdoba. Claro. El 2 lo hizo Esfero y Paulino. Y el 3 lo hizo acá Petrolini. Y bueno, después comienza la fabricación. Mi papá vivía en Morón y se venía todos los días para acá. Que llegó el momento que se compró el lote. Y acá cuando vino que era la fábrica y esto era todo el lote. Campo. Era campo. Te digo más, pensaban hacer una pista de aterrizaje, Petrolini, acá. Creo que tenía muchos terrenos cerca del río. Cerca de la ribera. Todo eso era de ellos. No tengo la precisión exacta de los lugares, pero sé que estaban en la posibilidad de hacer eso. Porque estos aviones los armaban en Merlo. ¿Viste dónde está en la ruta 200? Sí, la base dejadita. Está en Malvinas, el hospital. Eso. Ahí los preparaban y salían en vuelo. Esto es acá, mi papá en Morón, trabajaba en... no, para Fuerza Aérea se hicieron 24 de estos. Fueron a parar a Fuerza Aérea. ¿Y sabe qué función cumplían los otros? la Fuerza Aérea? Para usos generales, claro. Pero en general, la gran mayoría de estos aviones fueron entregados a los aeroclubes, claro, de todo el país, para que formaran pilotos totalmente subvencionados por el Estado. Eso fue para formar los famosos 5.000 pilotos que decían hacer. Y de ahí, bueno, muchos de estos pilotos que empezaron con este avión terminaron siendo comandantes de Jumbo. La laguna es, a ver si se ubican, el complejo ese que está frente del Hogar Obrero. Sí, bueno, el Hogar Obrero. De la vereda enfrente. Sí. En la vereda enfrente hay ahora un supermercado. Bueno, sí, ese era el espacio, ahí hay una gran laguna. Ah, mira. De la cual ya no queda. No queda nada, ni rastro. No. La fábrica de aviones estaba ahí, pegado ahí. Y creo que de alguna manera aprovechaba la laguna o el río como parte de la precipitación de líquidos, andás a ver. Cuando nosotros llegamos a Paso del Rey ya estaba en decadencia. La fábrica de aviones ya no funcionaba. De los recuerdos míos de Paso del Rey, quizá deban registrar como estaba muy vinculado al desborde del río Reconquista, era toda una problemática que en los años 59, 60 se transformó en complejo eso, tomado, y había una comisión del río Reconquista que tuvo una gran actividad. Fue una primer lucha que yo conocí. Veía a los vecinos interesados, preocupados por todo el tema del desborde. Y entonces es la primera lucha que yo conocí de acá, de la localidad, ¿no? ¿En qué año era? Eso debía ser años, no. ¿Qué debía ser? No, era años 57, 58. El río Reconquista, antes de esa represa, era un curso de agua muy importante. 3 o 4 murallones que levantaban el nivel del agua. Uno estaba en Bellavista, el otro estaba en
en Campo de Mayo y otro más cerca de Tigre, y eso mantenía un nivel del agua muy alto. No muy alto, pero lo mismo que sucede en Luján. Bueno, en esos años la lucha contra las inundaciones era brava, porque no había nada que las controlara y eran graves cada vez que sucedía una, era tremendo. Dejaba de haber colectivo para Casapiola, dejaba de pasar el tren. Toda la costa del Reconquista era una belleza, no solo por la cantidad de agua, sino porque se podía caminar por debajo, era una maravilla. Aquella comisión del río se la recuerdo como muy valiosa y un poco nos influyó a nosotros, ¿no? A mí, sobre todo, me incidió mucho porque uno estaba vinculado al desborde del río Reconquista y a la necesidad de hacer algo. Cuando vino la democracia, que fue entre los personajes que recuerdo de aquella época y que vale la pena considerar, está el cura Luis Barbelo, que hay que recordarlo. Barbelo, si hubiera sido un poco posterior, hubiera sido cura del Tercer Mundo. Como era más viejo, todavía no existían los curas del Tercer Mundo. Y él era un cura así muy vinculado a la necesidad de la gente, de los personajes del Paso del Rey, al que sí tienen que entrevistar, que conoce toda la historia del movimiento obrero hasta la cotidianeidad de Paso del Rey, a Pepe Lombardía. Yo me acuerdo de abajo de la estación, de Paso del Rey, todo lo que era de Arcoíris para acá, para la estación, venían con bicicleta o con las botas, porque era mucho barro, no había que hacerlo. Entonces la gente venía con muchos caminando. De esa zona también el que venía del fondo de Reconquista, casi el arco también, era el viejo Matías. Venía caminando, entrando a Paso del Rey. Y guardaban las botas, los zapatos viejos que traían para caminar, para pararse y todo, para tomar el tren para ir a trabajar. Y después, pero como dato, bueno, me acuerdo del puente que cruzaba de Paso del Rey hacia Pompeya Merlo, que era un puentecito clásico como el de las películas de Tarzán, que era de madera y tenías que agarrarte de las sogas que había puestas ahí y caminar de a uno y ir pasando con cuidado. Después vino un puente de carretero de una mano y después vino este puente que está ahora, que es de dos manos. Paso del Rey, antes era... A ver, hoy está jodido en todos lados, pero Paso del Rey era lo mejor que te podía pasar. Tú podías caminar, tenías quintas impresionantes, era todo muy tranquilo. ¿Cómo sería? Como un parque, un barrio cerrado. Habría sido Paso del Rey en su momento, ¿no? Es muy bonito, el río, todo era bello. Todo tenía otra cosa que fue cambiando con el tiempo. Porque hasta hace muy pocos años yo podía salir y caminar a cualquier hora. Sigue siendo mejor que otra zona. No es exclusiva, pero sigue siendo un lindo lugar para vivir. Lógico que cambia el centro con nosotros lo popular. De Morón para acá, y también hasta Graham Bell para acá, y algo así situado, ponele desde Santa Fe, sería en Asunción para acá, somos los populares. No, ya salimos del ranking de Paso del Rey Centro. Ustedes no lo van a creer, pero cuando yo era chico, los afiches de Vinelli, de las inmobiliarias, eran aprendan natación en el río Reconquista. Práctica de remo en el río Reconquista, era una belleza.
hay una zona ahí que se llamaba los Siete Lagos, en Merlo, que llegó a tener en la Nación, tenía un suplemento cultura en que aparecían lugares importantes de la cultura, y en eso estaban los Siete Lagos, era una cosa, una belleza impresionante. Incluso la Paso del Rey mismo es una zona de un valor natural enorme. Paso del Rey está muy vinculado en un principio al desarrollo como belleza natural, la incidencia del río. Ya poco de eso es posible de registrar, pero en Paso del Rey hubo, las primeras industrias estuvieron movidas por la fuerza del río. Tajamares que se hacían sobre el río y turbinas que hacían funcionar antes de la existencia de la electricidad en las máquinas, ¿no? Los primeros molinos, primeros molinos y primeras industrias textiles están vinculadas a eso. Pero sobre todo la belleza del Paso del Rey, era una cosa sapiola mismo, que todavía está lindo, pero en esa época ustedes no se imaginan lo que era. Y el viejo Matías, en realidad, es lo que... La canción es un arte lo que hizo este muchacho, pero lo que se dice, o lo que se sabía de acá, que él estaba casado, bueno, obviamente, con la mujer que hicieron, y no vino más la mujer. Trabajaba en el centro y no vino más. Entonces a él le quedó como su locura que iba a buscar a la mujer todos los días. Como él la iba a buscar cuando venía al trabajo, lo que dicen los viejos, más viejos que yo en aquellos años, que él iba a buscar a la mujer que aparentemente se le fue. Tal detrás de Nicomía, pero se le fue, no volvió más. Entonces él siguió yendo todos los días a buscar a la mujer que nunca venía, nunca volvía. Después lo que armaron en la poesía de Heredia es otro desarrollo, pero el comentario, digamos, de los de la zona acá era que de Paso del Rey que iba todos los días a buscarla. Y me acuerdo, sí, porque él, lo que me acuerdo que él caminaba y ya las botas eran largas hasta la rodilla, le metía papel y todo porque ya no tenía suela la bota, digamos. Estaba mal. Eso me acuerdo. Después, cuando en la época nuestra ya, Luis Brunete, cuando era diputado, primero se hizo la toma del puente, se hizo una cantidad de cosas, hay documentales, hay una película del río que hizo Luis. Ahí hay documentación que sería importante ver. Como un repaso para el que le sirva para hacer algún trabajito, inclusive, ¿no? No sé si eso te trae gente como si vamos a pasar esta película, pero por ahí en un núcleo de Moreno, cuando juntás militancia más que... Ahí tenés una parte de la historia para rescatar, eso está documentado más o menos, todo lo que se hizo. Pepe Lombardía, para que se ubiquen, Pepe Lombardía y el Gordo Gómez, que lo habrán escuchado nombrar, el Gordo Gómez, son de mi generación. El Gordo Gómez un poquito mayor que yo. El Gordo Gómez era secretario general del gremio textil y Pepe era el segundo del gremio textil. 4 instituciones para investigar el peronismo moreno que son claves en esta segunda etapa, ¿no? La segunda etapa que viene del 70 para acá. Las 4 instituciones son la iglesia de Pepe Piquillén, el sindicato textil, el CENS 49 y la comunidad tierra. Esas 4 instituciones van a tener un enorme vínculo con lo que hoy, lo que en adelante es el peronismo. De ahí venimos todos. Entonces, cualquiera que me nombre viene de ahí, viene de alguna de esas instituciones. Yo estaba en la fábrica esta que vino Cristina acá. Era una fábrica que estaba parada, era de Zócola. Y entonces ahí justamente pasé un par de inundaciones ahí adentro que no podía cruzar para acá.
y nos quedamos arriba los fardos de lana, que después los fardos, que eran duros por alambre y todo, pero los fardos empezaban a bajar un poquito, pero estamos ahí arriba de los fardos, habíamos puesto unas tablas y qué sé yo, nos quedamos como, del otro lado nos quedamos ahí. Y después, ya viniendo más acá, el Biometone, que es un ejemplo de calidad de persona, de actitud. Ahí tenés esa gallina que tiene esa jaula, Sí. que me las dio Elvio. Bueno, cuando yo llegué a Villa Sapiola, me encontré con que ahí la escuela primaria es la escuela 2. La escuela 2 significa que fue un poblado ya antiguo, que la escuela 1 está en el centro de Moreno y la escuela 2 está aquí en Sapiola. Así que ya en ese tiempo ya empezó a tener un aglomerado de personas, de familias acá. Y durante mucho tiempo fue un lugar como un poco apartado, esto de Villa Sapiola, porque la calle que venía no iba a ningún lado, venía acá, ¿no? Tenía sí una comunicación a través del puente Falvo, que está aquí atrás, pero el puente, yo me acuerdo cuando llegué acá que era muy precario, era sí, hasta peligroso para cruzar con vehículos. Y después se hizo una cosa más, digamos, más transitable, más transitable. Y entonces esta población tiene su antigüedad, tiene su historia. No, yo a la gente, algunos se escandaliza, pero yo le digo, lo importante no es venir a misa. Si todos quisiera venir a misa, no entraríamos en la capilla chiquitita, ¿no? Entonces, bueno, que siga así, pero lo importante es que todos sean buenas personas, ¿no? Y que vivan felices también, porque no es cuestión solamente de ser buenos, sino de organizarse, de tener amistad, de aprovechar bien la vida. Y para eso tratamos de ofrecer servicio. La primera persona que yo recuerdo en la iglesia jugar fuerte a favor del peronismo fue una mujer, Sor Celsa. Celsa era la superiora de la congregación franciscana que existía en el Riglos. En el Riglos, que era un hospicio de menores, un hogar de menores, había una congregación de franciscana. Celsa era la superiora, y un día en la iglesia de ahí, en la iglesia de San Juan Bautista, hubo uno de esos comentarios terriblemente gorila contra Perón, y Celsa se paró y dice: a mí adelante de Perón no van a hablar mal, porque yo me emociona el decirlo. Yo soy de esa chica que no tenía zapatos. Conocí los zapatos por Evita. Y a partir de ahí, bueno, fue el gran descubrimiento. Para mí fue el gran descubrimiento. Es Sor Celsa. Porque obviamente yo desde que a los Gali lo conocía de chico, pero Jorge, que era el cura que tanto tuvo que ver con los curas del Tercer Mundo, que con Carbone y con Carlitos Mujica, en realidad no era muy valorado. En aquella época era desvalorado, ¿no? Desvalorizado. Él es un tipo clave para entender la transformación que se produce en el peronismo en la iglesia. El primero que se empieza a dar cuenta, que se da cuenta que la iglesia está jugando un papel terrible, y la verdad que la función de la iglesia en la destrucción del peronismo es central. Pese a que Perón le había dado enorme apoyo a la iglesia. Y no me voy a olvidar nunca el primer trabajo que hace él. A Jorge Gali hay que considerarlo un personaje de Paso del Rey, porque vivía acá, en lo que es ahora Padre Barbelo y del Carril, ahí vivía en esa esquina.
cuando le imponen distintas condiciones, que yo lo conocí mucho porque milité con él durante una punta de años, ¿no? La Iglesia Católica le dice, bueno, para ordenarse cura tiene que hacer una tesis. Como cuando te recibís en una carrera tenés que hacer una tesis. Y la tesis de él fue el derecho del movimiento obrero organizado al uso de la violencia cuando se encuentran cercenados sus derechos. El uso de la violencia era la lucha de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre, que habían largado el ganado a la calle, era la lucha de los trabajadores ferroviarios que Frondizi los movilizaba con tropas. Era esa lucha, era una lucha muy genuina, muy del trabajador. Después se fue perdiendo ese grado de conciencia, pero el grado de conciencia del trabajador en la época del peronismo llegó a un desarrollo más grande, fenomenal, sí, estamos muy lejos de eso. Una cultura que se tenía y que se va perdiendo. Ahí tenemos unos telares, me gustaría que no hay ninguno de nosotros que sepa usar el telar, pero si alguien viene y nos enseña, bueno, es una cosa también que los talleres son para que uno se valga por sí mismo, porque es hermoso, ¿no? Poder hacer cosas con nuestras propias manos, ¿no? Es como que... La cultura del trabajo, digamos. La cultura del trabajo, ¿no? No estás dependiendo de los demás solamente, aunque uno sí aprecia y hay momentos que, claro, le das trabajo al otro también, porque uno apenas sabe algo, pero no estar tan desvalido como no poder cambiar un enchufe, una toma en la casa, ¿no? Una tecla de la luz, porque no sé nada, no puedo tocar un cable. Bueno, y puede, no es que van a ser electricistas en su vida los que van a hacer el curso, sino saben desenvolverse, salir de una emergencia. Para mí el pueblo es muchas cosas. Si yo hablo de pueblo, digo que mi pueblo necesita ¿qué? Dignidad, trabajo, buena salud, buena educación, vivir en paz, tener que comer. Hoy yo estaba hablando, digo, a ver, hoy, no podés comprar papa, no podés comprar cebolla, no podés comprar leche, no... ¿Por qué ellos hablan de lo popular? De economía popular, y yo no la estoy viendo. Chicos, perdonen, ustedes son, disculpen, mil disculpas, yo no tengo nada contra nadie. No estoy involucrada en nada, pero yo hablo desde lo que a mí me duele. Y eso es lo que más duele. De que se aprecia la naturaleza, se vea qué lindo que es ver un pájaro, que en la ciudad ya es difícil encontrar pajaritos, y que la gente puede acariciar un animal. A mí me parece mentira tener los 80 años que tengo. No, yo pensaba que a los 80 uno eran viejitos y bueno, y llegan nomás.